tiene una experiencia distinta, cada agua, cada río, cada laguna, cada agua es una experiencia distinta, pero algo que me apasiona mucho es aprender a reconocer el movimiento del mar y cómo bañarme en ese mar. No el mar es igual. Y estuvimos, no sé, estuvimos en una playa en Iloca, me topé con algunos hermanos por allá, sin saber que andaban por ahí, y nos topamos por allá. Supimos que otros andaban por ahí, otros andaban por otros lados. Tenemos hermanos que ya están de vacaciones, gloria al Señor por los que están por ahí de vacaciones. Sabemos que algunos están por allá en Antofagasta, están en distintos lugares disfrutando, así que estamos súper contentos por eso. Bueno, y algo que, ejemplo, el mar, hay un tipo de agua que uno va viendo y el oleaje a veces es distinto. Algunos que tienen un oleaje que es más rápido, otro tiene un oleaje que es más fuerte, te succiona más rápido. Pero es interesante el ir aprendiendo a cómo bañarse en uno. Y yo digo, ninguno es mejor que el otro. Siempre uno va aprendiendo a cómo conectarse con las aguas. Y conectarse con esas aguas es aprender a conectarse con el movimiento del agua. Porque si no, el agua, cuando es muy fuerte, te bota, ¿cierto? Te empuja, estás constantemente peleando con ella. Pero cuando tú empiezas a entender el cómo moverte en esa agua, creo que empiezas a disfrutar. Aún en el riesgo, porque te empiezas a atrever un poquito más. Y de repente no te das cuenta y vas un poquito más adentro, vas un poquito más adentro, porque empiezas a confiar. Y el mar también empieza a confiar y empieza a haber un diálogo en el corazón de él contigo y tú empiezas a experimentar. Creo que tenemos la capacidad como iglesia de conectarnos con la creación, con toda la creación, con toda, el aprender a, a escuchar. ¿Saben que estábamos en Constitución? Me gustó mucho la playa, no había ido nunca. Tiene mucha roca. Yo sentía cuando íbamos a camino que las frecuencias de la tierra eran más altas que en otros lugares. Como que habían frecuencias mucho más altas y había como un movimiento mucho más fuerte, aun cuando íbamos a camino. Y claro, cuando llegamos allá era un mar lleno de rocas gigantescas. Y hay una roca que se llama la roca de la iglesia y es una roca súper interesante. Nosotros entramos como equipo a eso, a la roca de la iglesia, y una de las cosas, cuando entramos, tú entras y estás dentro de la roca. Y dentro de la roca es como que hubieran una puerta de entrada y una puerta de salida, pero entra el mar por entre medio de la roca. Y adentro habían distintos colores dentro de las piedras. Y una de las cosas que el Señor nos ministró era ir a adorar adentro de la roca. Matías, justo nos acompañó Matías, su familia, se nos colaron. No, fuimos juntos. Matías justo andaba con su guitarra y fue lindo porque fuimos con los jóvenes, andaba Ignacia, Constanza, Benjamín, Gaspar y nosotros dos y la familia. Y en eso cuando entramos empezamos a adorar y empezamos a soltar un cántico que era un cántico de vida y resurrección dentro de la roca. No es lo mismo cantar dentro de una roca. Era una explosión de sonido y era el rugido del agua a tu alrededor y tú cantando ahí y toda la creación conectada. Es decir, estaban los lobos marinos a tu alrededor, habían distintas clases de aves, pero estábamos todos conectados en ese momento. Y la tierra empieza a hablarnos y me dice, yo no conozco este evangelio. Yo empecé como a decir, ¿y cómo esto? Y la tierra empezó a decir, el único evangelio que yo he oído es el evangelio del Apocalipsis. Y fue fuerte oír eso de la tierra,
Y cuando de repente miramos, y había un letrero que habían puesto con un palo de escobillón y un cartel, y decía Ezequiel, no me acuerdo qué pasaje era. Era un número, pero era un número de Ezequiel, y era un pasaje de destrucción que había quedado, que había llevado a la iglesia como un juicio, ¿cierto? Y fue en un momento que me dio temor del Señor decir, pero sentía de parte del Señor decir, esto tenemos que sacarlo. Pero era el temor del Señor decir, ¿estaremos sacando algo que el Señor quiere hacer? Era pelear con una voz que estaba ahí y pelear dentro de mí y decir, pero esto no es el tiempo que el Señor tiene para la tierra. Y fue arrancar ese letrero. Imagínate arrancar algo que está puesto por unos hermanos. Y en el momento era tu lucha dentro de ti decir, hay un temor, todos tenemos un temor del Señor, de decir somos hijos de Dios. No es lo mismo ir a sacar algo que no es que tú sabes que no lo hizo un hijo de Dios, pero sacar algo que viene de ese temor y tomarlo y arrancarlo y decir, el tiempo del Señor es vida y vida en abundancia. La tierra despertó. Fue un momento donde la tierra despertó y aparece el ángel del Señor con unas plumas y nos cubrió y nos da el Salmo 91. Y estaban nuestras hijas presenciando ese momento de impacto. Y era la tierra escuchando el mensaje del evangelio de la resurrección y vida. Era un evangelio completamente distinto al que la tierra había oído. Ahí es cuando empezamos a entender que es muy probable que, bueno, desde ahí ocurre el epicentro del terremoto del 2010. Y nosotros no estábamos dándonos cuenta qué es lo que, verdaderamente, qué es lo que estábamos pisando ahí. Que era una tierra que había sido comisionada por la iglesia para destruir. Y empezamos a entender que era una tierra que estaba muy conectada a todo lo que es prácticamente la gente de Talca, es la que va a bañarse a lo que es Constitución, es decir, como que cada territorio tiene su playa, podríamos decirlo así, aunque va otro tipo de personas, pero empezamos a entender que mucha gente de la que estaba ahí era gente de Talca. Y todo lo que ocurre en Talca, tú le preguntas a alguien, para ti, ¿qué es Talca? Ejemplo, ¿tú qué podrías decir de Talca? Caótico, es decir, alguien que se le pregunta algo de Talca, siempre son cosas, catástrofes, cosas graves. Y era porque la iglesia misma ha declarado eso y la tierra lo ha creído. La tierra cree. Dios nos habló en ese lugar y me dijo, la tierra porta la inocencia de un niño. La tierra porta la inocencia de un niño. La tierra cree lo que tú le hablas. Y sabes qué fue, aún los salvavidas, cuando estábamos ahí decían, en esta playa tú no te puedes bañar. No nos dejaban bañarnos, porque era tan violenta el agua que no nos dejaban bañarnos. Cuando de repente se dieron la vuelta, después que salimos del lugar, ellos se fueron. Yo le dije, chiquillos, nos vamos a meter. Tenemos que meternos. Y empezamos a disfrutar y el agua empezó a reconocer. Yo le empecé a hablar y le decía, confiamos en ti. Te confío en mis generaciones. Confío que tú vas a cuidar de mis generaciones. Y el agua empezó a disfrutar con nosotros. Nos generó una piscina, así un momento. De repente el agua hizo un silencio. Era un chelar. El agua no se movió. Estuvo por momentos y de repente nos tiraba una ola y nos hacía otro chela. Era algo impresionante. Yo nunca había oído el mar callarse. Pero el agua empezó a reconocer la manifestación de los hijos. Hermano, cuando Dios te lleva a un lugar, tú puedes cambiar el curso de la tierra. Tú puedes comisionar un territorio. Tú no sabes verdaderamente el potencial que tenemos de oír al Señor y soltar eso. ¿Sabes que fue un tiempo precioso, impresionante? Cómo Dios
pudo conectarnos a algo que Él quería hacer en ese lugar. Fue un disfrutar la tierra. Yo les animo a poder ir, es un lugar precioso, y poder decirle a la misma tierra, le decía, el templo es la tierra. La piedra de la iglesia habla algo de construido por el Señor, no construido por manos de hombre. Y poder adorar en ese lugar. Y de repente entraba gente y nosotros estábamos en meta de adoración, fluyendo. Y cada uno de los niños le hicimos a uno declarar, y cada uno de ellos daba gracias por donde el Señor nos tenía, el ser consciente de dónde Dios nos lleva. Ser consciente de dónde el Señor nos ha sacado, ser consciente de dónde Dios nos está llevando, ser consciente de sus detalles con nosotros. Fue algo precioso. Antes de llegar a ese lugar pasamos y nos detuvimos en un lugar que era un santuario natural, un humedal que está en Putú, el humedal de Putú, y era un humedal de aves, y un humedal donde las aves anidan. Cuando nosotros nos bajamos era un recital del canto de las aves, un recital. Y era escuchar las aves, yo de verdad nos bajamos y fue precioso porque nos conectamos con 3 naciones. Nos conectamos con gente que había ahí, había gente de Inglaterra y gente de Alemania. Y cuando hicimos el trabajo allá adentro de la piedra, justo venía gente con banderas de Brasil. Es decir, una locura. Yo dije, Brasil siempre está, Brasil siempre está. Pero cómo el Señor comisiona a las naciones, y no es casualidad que esté alguien de la tierra de ese lugar. Tú tienes que empezar a entender el movimiento del agua, el movimiento profético que el Señor te está llevando a ti. No seguir a los hombres, sino que Dios te está llevando en un movimiento a ti, a causa de una visión y un propósito corporativo. Vivimos un propósito corporativo. Y cada cosa que el Señor está haciendo te lleva a un lugar es porque hay algo que el Espíritu del Señor está haciendo a través de ti en las naciones de la tierra. Y no era casualidad que hubiera gente de Alemania y Inglaterra en un momento donde estábamos solo nosotros y ellos, no había nadie más. Y empezamos a oír el recital de las aves, y era un recital tan precioso. Y el Señor me decía, así quiero que comiences el año, así como confían las aves, que yo soy padre y las alimento y les proveo y las sostengo y las cuido. Y así como ellas adoran, así quiero que tu corazón comience conmigo. En el reposo, de reposar en la confianza del Padre. Y algo que el Señor nos marcó para comenzar este año es que volvamos a confiar en la guianza del Espíritu Santo. Volvamos a confiar. Volvamos a confiar en lo que el Espíritu Santo hace. Volvamos a confiar en el corazón del Padre, en el amor del Padre por nosotros, en cómo Él nos está amando. Y de verdad que fue un viaje maravilloso. Pasamos por un bosque, después de vuelta fue un medio guerreado, habían distintas cosas que ocurrieron en el bosque, pero fue lindo porque atravesamos por el cerro para llegar, porque nosotros nos alojamos en Boyeruca, pero en el cerro el Señor nos habla a mí con mi esposa y nos dice, el bosque porta una sabiduría y les va a entregar de su sabiduría. Amén. Ya, cuando de repente empezamos a mirar y cada ciertos lapsos había letreros en el bosque de enseñanzas de sabiduría. Era una locura, era una locura. Y ejemplo, el bosque, una de las que me marcó, que es la que cuando termina el bosque, dice, el bosque no revela sus raíces a los corazones codiciosos. De ese toque eran las revelaciones que habían. De ese calibre. Y era, el bosque no revela sus raíces a los corazones codiciosos. Y era el Señor diciendo, no necesito que arranques toda codicia de tu corazón. Para lo que yo tengo, para las profundidades que yo quiero revelar a tu vida. Yo necesito que... íbamos por ahí en medio, decía, el bosque es la iglesia. Ese era el toque, ¿sí? ese era el nivel. El bosque es la iglesia. Había otro que decía, existe el perdón,
pero no borra la culpa. No borra la pena, la consecuencia. Y era como, el Señor, es verdad, Él nos perdona, pero hay consecuencias de nuestros errores. Y esas consecuencias tenemos que asumirlas. Y era el bosque hablando su sabiduría. Y era todo el tiempo, así era cada ciertos lapsos y te soltaba una perla, te soltaba una perla. Y era el Señor hablándonos a cada momento. El que puso esas cosas, yo digo, el que sabía lo que estaba haciendo. Era un propósito. Y era un bosque en la altura del cerro, escondido. Si tú pasabas entre medio del bosque de árboles de cientos de años. Pero cómo el Señor busca marcar nuestro corazón todo el tiempo. A veces nosotros tenemos un tipo de expectativa y no sabemos oír al Señor como Él nos quiere hablar. Porque queremos algo que es conforme a lo que nosotros ya conocemos. No sabemos disfrutar los tiempos del Señor y Él nos quiere llevar a una forma de caminar mucho, sacar la rigidez en el oír y empezar a oír en esa flexibilidad del Espíritu. Amén. Mire, Éxodo 24, del 9 al 11. Mientras yo me tomo este cafecito. Es con miel. Entonces, que sus vacaciones sean con propósito, que sus viajes sean con propósito. No se descuide. Ser llenos del Espíritu y empezar a disfrutar los detalles que el Señor tiene. Él tiene tanto detalle con nosotros. Disfrutemos cada momento, cada instante, disfrutemos porque son dimensiones eternas en medio de lo temporal. Él nos abre dimensiones eternas. La demás gente puede estar viviendo algo natural, pero nosotros estamos metidos en una dimensión eterna en ese lugar. Y la tierra tiene esa dimensión eterna. Los ángeles tienen esa dimensión eterna. Nosotros estamos viviendo el evangelio eterno de Jesucristo. Un evangelio que es eterno, que no tiene término. Salgamos del evangelio del apocalipsis y destrucción y entremos al evangelio eterno. No solo como algo que sabemos, sino como experimentarlo. Y que nuestros hijos experimenten este evangelio eterno. De repente el Señor nos dice, les voy a regalar piedras, cada uno recoja una piedra en medio del agua. El mar no traía piedras, pero había solo un espacio en medio de todo el mar lleno de piedras. Y eran puras piedras pequeñas y de repente empezamos, pero eran piedras preciosas y cada uno, nos faltó el que se llevó 4 o 5, pero el Señor nos dijo, cada uno saque una piedra. Las piedras dentro de la Escritura en testimonio. Es decir, cuando tú mires esa piedra, tú sabes. Imagínate Benjamín mirando y yo veía a Ignacia, a Constanza, y no era llegar y recogerla porque venía, te la tiraba al mar y si no la recogía en el momento te la llevaba. Entonces tú tenías que saber mirarla y recogerla, era al instante, porque en el momento que empezaste a escogerla no alcanzaba. Entonces era lo que el agua te quería dar. Yo saqué una redondita preciosa, era como una piedra de cuarzo, pero algo, ahí la tengo. ¿Cómo el Espíritu del Señor está teniendo esos detalles? Cada árbol, cada flor, cada lugar donde Él nos lleva a comer, cada lugar donde Él nos lleva a compartir. Estamos en una dimensión eterna. Lo que pasa es que los velos no nos dejan ver. Los velos de la religiosidad no nos están dejando ver. Los velos de los afanes no nos dejan ver. Los velos de la codicia, la vanagloria, los deseos de la carne nos están robando la dimensión eterna. Salgamos del engaño, hermano. Salgamos del engaño y entremos por fe a este evangelio eterno. Entremos por fe al evangelio eterno. Amén. Mire, dice Éxodo 24. Les voy a compartir esto que eran hermanos en Cristo que no estaban en la resurrección del Hijo, pero tenían la capacidad impresionante de conectarse con lo eterno. Éxodo 24, del 9 al 11. Aún no vamos a compartir la palabra que es la dirección del año. Solamente vamos a cerrar con esto para poder después
Yo creo este próximo domingo ya ir compartiendo cosas que vamos a vivir este año, pero creo que es parte importante del Señor el ver cómo estamos viviendo y cómo vamos a vivir este año. Entonces subió Moisés, Éxodo 24, del 9, y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel. Se parece muchísimo el empezar al aposento alto, ¿no? Que eran los 70, subieron al aposento. Bueno, acá estamos viviendo una sombra, podríamos decir sombra de lo que verdaderamente fue el aposento alto, pero fue esa dimensión de hermanos que van subiendo algo juntos en el Señor. Y subió Moisés con Aarón y Nadab y Abiú y con los 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y bajo sus pies había como una hechura de piedra de zafiro, semejante en la pureza de los mismos cielos. Y no extendió su mano contra los distinguidos de los hijos de Israel, que pudieron contemplar a Elohim, y después comieron y bebieron. Mira, quiero que puedas entender lo que ocurre acá. Estaban de repente reunidos, por eso no ignore los tiempos de adoración, pero ellos ya no estaban en el lugar físico. Porque en ninguna parte de la Escritura habla de que haya un templo que era como de zafiro, hecho de piedras de zafiro, o lapislázuli, dice otra versión. En ninguna parte existe ese templo. ¿Dónde entraron ellos? A las dimensiones del trono. Ellos pudieron entrar en una dimensión en el espíritu, que eran las dimensiones del trono. Entonces a veces nosotros estamos teniendo tiempos de adoración, pero necesitamos subir a la revelación que Él le está abriendo para experimentarlo, salir de lo terrenal, poder acallar tu alma, poder acallar tus sentidos naturales y abrirte en el espíritu para vivir lo que Él está abriendo en ese momento. Y bueno, hay toda una revelación de lo que es la piedra de zafiro, el lapislázuli, que después ustedes lo pueden buscar. Pero lo precioso y lo hermoso es que subieron en esta unanimidad. En esta unidad, no era que uno lo estaba viviendo. ¿Sabe lo hermoso? Todos los que estaban viviendo lo mismo. Después viene la revelación de que Moisés recibe las tablas de la ley porque él subió en su intimidad con el Señor a otro tipo de profundidad, que eso tiene que ver con la búsqueda personal, donde Él te direcciona tu vida, donde Él te da direcciones para las cosas que Él te ha dado autoridad, donde Él te empieza a dar direcciones para tus hijos, para tu conyugazgo, donde Él te empieza a mostrar cosas que tú necesitas vivir en base a tu tiempo de autoridad que Él te ha dado. Pero eso tiene que ver con búsqueda personal, que tenemos que tenerla. Ejemplo, yo les compartía a algunos hermanos de los sueños que tuve. Tuve un sueño yo, después tuve un sueño Ignacia, después tuve un sueño Constanza, y los 3 sueños eran similares, y entendimos de parte del Señor que era un direccionamiento del Señor para nosotros como familia. Y empezamos, lo anotamos, buscamos al Señor, no nos quedamos con la impresión primaria, lo anotamos, buscamos al Señor, buscamos revelación y entendimiento, hasta que el Señor nos dijo, mira, esto. Y hoy día tenemos una dirección familiar que Él nos dio. ¿Cómo nos dio? A causa de que yo no recibo lo completo, recibo la apertura del Señor, pero de conforme a eso viene después sobre el otro, pero yo tengo que tener la madurez, porque mis hijos no tienen la madurez aún, de tener esa búsqueda y entendimiento, pero vamos juntos y buscamos, y los hago partícipe del propósito. Y hoy día tenemos un direccionamiento familiar, advertencias del Señor, que Él nos dio advertencias, porque tenemos que tener advertencias. ¿Cómo no vamos a tener advertencias si cómo nos movemos? Si hoy día estamos acá, mañana estamos allá, el otro día estamos en otro país. Es obvio que necesito un tipo de advertencia. Es obvio es decir, en 2 semanas más vamos a estar viajando a Mendoza, y 2 semanas después estamos en Perú, y quizás en un mes más vamos a estar en Brasil. Y es decir, este año viene marcado con tantos movimientos del Señor, que obvio que el Señor tiene que darte advertencias por cómo te mueve. Obvio que, ejemplo, no es lo mismo caminar en San Fernando que caminar en Santiago. Necesitas otro tipo de advertencia.
sanfernandinos somos muy confiados, ¿o no? Y de repente fuimos a la capital, ¿cierto? Y se nos perdió todo. Porque vino el tipo y te robó. ¿Y qué pasó? Compraste el teléfono que era de madera, que te lo vendió el tipo que estaba en la calle. Porque hay otra astucia, hay otra forma de moverse. Tú tienes que entender que tu crecimiento, tu expansión necesita otro tipo de advertencia, otro tipo de cuidado. Necesitas entender qué Dios tiene para ti, qué Dios no tiene para ti. Porque el daño es mayor si tú no entiendes. Y a veces nosotros como que ignoramos las advertencias del Señor. Necesitamos cuidarnos, hermano. Cuidarlo de Dios, valorarlo del Señor, valorar lo que Él nos ha confiado. He visto matrimonios perderse después de 20, 30 años por un error, por un pecado, digámoslo como es, de un esposo, de una esposa que terminó adulterando después de 30 años, perdiendo todo un crecimiento familiar por un momento de tentación. Lo he visto. He visto comisionamientos preciosos del Señor donde se han diluido a causa de no cuidar la familia. Lo he visto. Y yo creo que todos nosotros, que ustedes tienen mucha más experiencia en religión, mucha más experiencia en otras comunidades, en otras congregaciones, donde han visto que esto es generacional. Se pierden los llamados, se pierden los propósitos. El dinero y la inmoralidad, agentes principales de pérdida de propósito. Nosotros veníamos de un ministerio tan precioso, pero empezaron a haber grandes cantidades de dinero y parece que el corazón ya no era el mismo. A tal punto que ya elegían las personas que podían entrar a la congregación. Dios nos ha confiado demasiado para ponerlo en riesgo con cosas tan pequeñas. Siempre lo digo, hay demasiada inversión del cielo sobre tu vida. Hay demasiada inversión del cielo sobre tu vida. Por eso el Pablo le decía, oh Gálatas insensatos, ¿qué los hechizó? Habiendo estado viviendo un evangelio del Espíritu, hoy día estás en las cosas de la carne. Entonces, necesitamos tener estas experiencias espirituales como cuerpo. Si no sabemos introducirnos en los tiempos de adoración, es porque verdaderamente no estamos aprendiendo a conectarnos con el Espíritu. Y no es, oye, pero que yo adoro de esta forma. No es la forma, sino que tiene que ver con el ahora es, con lo que el Señor está trayendo ahora. Pero ¿dónde está tu corazón donde Él trae ahora? Como decíamos el domingo pasado, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Cuáles son los negocios del Padre que tú tienes que estar? No participar, estar. Hay gente que participa en los negocios, hay otros que están en los negocios. Hay otros que solamente vienen a participar. Hay otros que dicen, yo tomo la carga, tomo el comisionamiento, tomo la asignación, tomo el propósito territorial que me toca, tomo el propósito familiar que me toca, tomo el propósito conyugal, tomo el propósito de hermandad que me toca. Yo tomo el propósito. ¿Saben lo que más me gusta de este pasaje de estos hermanos que están teniendo esta experiencia en la dimensión del trono? ¿Cómo terminan la dimensión del trono? ¿Cómo lo terminan? Dicen, y Elohim, y después dice, y no extendió su mano contra los distinguidos de los hijos de Israel que pudieron contemplar a Elohim, y después comieron y bebieron. La mesa no es algo menor. La mesa es el sello de todo lo que vivimos en el trono. La mesa es el momento, por eso yo digo, la mesa sin entrar en adoración es incompleto. Pero entrar en adoración sin compartir la mesa es igual de incompleto. Somos muy a lo extremo. O puro adorar y de ahí nos vamos para la casa y listo, ya nos vemos.
Y pareciera, pero el compartir la mesa es algo tan importante para el Señor como haber entrado a experimentar las piedras de zafiro. Hermano, el comer y beber es tan importante como haber experimentado el lápiz lazuli en el piso. Así lo hace ver el sello del tiempo que experimentaron como adoración. Era el comer y beber con el Señor. Estaba el Señor con ellos. A veces nosotros menospreciamos la mesa, menospreciamos el compartir, menospreciamos ese tiempo que pareciera como que es un tiempo de relleno y es tan importante. ¿Para qué? Es igual, hermano, es así de grande, de importante como lo es entrar a ver al Señor en el trono, es aprender a sentarse con el Señor en la mesa y tu hermano. Y los 70 se sentaron a la mesa. Estamos hablando de una revelación que después de... Para mí, esto es una de las primeras manifestaciones de lo que es la iglesia. Que está escondido y después Cristo lo abre, ¿cierto? Y lo manifiesta para todo el cuerpo. Pero estos 70 vivieron lo que era ser la iglesia en este tiempo. Dime si no es los 70 viviendo el aposento alto, unánime, entrando en esa dimensión, entrando a adorar, entrando a escuchar los consejos del Señor, entrando en esto que estamos viviendo hoy día, entrando en esto donde Dios a cada uno le está hablando cosas. De repente yo estoy hablando algo, pero el Espíritu te está hablando otra cosa a ti, que se está abriendo por esto, por la dimensión donde estamos, el ser consciente dónde estamos. Y uno dice, pero somos 4 hermanos, somos 10 hermanos. Dios está trayendo una reforma. Dios está trayendo una reforma de la iglesia. Dios está revelándonos su corazón y sus tiempos, donde 2 o 3 se congregan su nombre. Ahí está Él en medio de ellos. Ahí está Él en medio de ellos. Valorando la dimensión del trono, pero también dignificando el comer y beber juntos. Yo creo que ahí se sella la dimensión del trono. Que comieron y bebieron. Y no dice que bebieron. Bueno, cada uno sepa conforme a qué es lo que puede beber y qué es lo que no puede beber. Y cuánto puede beber y cuánto no puede beber. Pero el comer y beber es un acto espiritual. El comer y beber es un acto espiritual. ¿Por qué? Porque está el Señor ahí, Elohim. No era cualquiera, estaba el Elohim sentado con ellos. Había una mesa de dignidad, de honra. Había una mesa... Ojalá algún día el Espíritu del Señor nos revele quizás qué hablaron ahí, fueron secretos, tesoros, salieron cosas quizás, qué sé yo lo que ocurrió, pero lo que ocurre en una mesa. ¿Por qué menospreciáis la mesa del Señor? Dice la Escritura. ¿Por qué menospreciáis el compartir con los hermanos? ¿Por qué menospreciamos el sentarnos? No, es que yo no tengo tiempo para eso, solamente yo vengo a adorar y me voy. Hermano, el sentarte a la mesa es espiritual, es el sello del cielo. ¿Qué hubiera pasado si ellos no se sientan a la mesa? Y hubiera dicho el pasaje termina y el Señor los invitó a la mesa, pero ellos se fueron y no se sentaron. ¿Ah? Porque tenían cosas que hacer. Porque tenían temor a invertir en la mesa. ¿Te imaginas? Después de ver el lápiz lazuli y el zafiro en sus pies, la mesa no es algo pequeño. La mesa es demasiado importante. Pero que entre los 70 es igual de importante. Porque si está la mesa y no está el trono, no tiene sentido. La mesa es un club social. Lo he visto. Lo he visto cómo se distorsiona la mesa cuando no está el nivel de profundidad en trabajar en el corazón. Por eso
la visión que Dios nos da como casa es tener este saloncito donde nos reunimos, nos metemos con el Señor, pero después vamos y nos sentamos a la mesa. Después vamos y compartimos. Y por eso me gusta, estoy disfrutando que los hermanos compartan vacaciones juntos. Aunque duele que falten más, pero digo, estoy disfrutando porque siempre eso ya habla de una hermandad distinta, de compartir el bañarse juntos, el compartir un asado, el compartir, habla de que hay un vínculo hay una mayor profundidad de vínculo que se está dando. Y los niños disfrutan de otra forma, ¿para qué decirlo? Son cachai, cabros chicos. Disfrutando el agua, disfrutando. Y uno empieza, y claro, y uno termina, a veces uno dice, yo creo que egoístamente a mí me ocurre, digo, no, me gustaría quizás a veces estar más solo, estar en mi silencio todo, pero porque los hermanos Matías son ruidosos, digámoslo. Pero le ponen energía a la cosa. Le ponen energía. Yo soy más de sentarme ahí, tomarme un café. Ellos no, vamos a comer y vamos a buscar un lugar. Pero removieron cosas dentro de mí y pude disfrutar el movimiento del agua. Como de repente le decía a Matías, paremos un poco, callen los niños, paren la cosa, para que ellos también pudieran disfrutar el Selah del Señor. Y nos complementamos, nos unimos. No quiere decir que con otro no pueda, solamente que se dio con el hermano. Pero entiendo que los demás también lo están haciendo. Y después encontrarme con Daniel, con Solancha, ya ni loca, es una locura. Es decir, ¿cómo el Señor? Con Ruth nos encontramos en Perú. Los pillamos justo en la discoteca. Nah. No, mentira. Pero ver que los hermanos se reunieron allá, comieron juntos, compartieron. Tiburón, mamá. Comerse un tiburón es profético. Entonces, el comer juntos con el Señor fue el sello de la dimensión del trono. Fue el sello. Fue el sello y nosotros lo vemos como algo tan natural, pero es tan espiritual. Es tan espiritual. Todas las veces el Señor habla de cenar, comer, beber. Todo el tiempo, toda la escritura, desde Génesis, Apocalipsis, te habla que el Señor venía a vivir, a compartir, a estar, a sentarse. Toda la escritura te habla de esto. ¿Dónde distorsionamos tanto el Evangelio? Recuperar esto es valioso. Por eso estamos, los que vamos comisionados a Mendoza, la idea es que podamos estar juntos en un lugar, que podamos estar juntos, que podamos sentarnos, compartir. Es la idea de llevar este evangelio a vivir en distintos territorios. Es tan espiritual, pero también necesitamos tener tiempo donde nos metamos con el Señor y veamos las dimensiones del trono. Porque ahí nos llenamos del Espíritu, es decir, fueron llenos del Espíritu cuando estaban en el aposento alto. Entonces, si no hay aposento alto, empieza a ocurrir que la mesa se vuelve entre carnal, muy carnal. Entonces, creo que necesitamos recuperar la unidad de la mesa y el trono. Poderoso, poderoso. Amén. Ahora, creo que es importante para comenzar este año que podamos estar examinándonos a nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? Porque hoy día se están soltando llaves. Son cosas que necesitamos aplicar, ajustar, cosas que nosotros necesitamos vivir. Y son llaves del Señor. Y necesitamos ver cómo las aplicamos. Segunda de Corintios 13:5 dice, se lo voy a leer. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y probaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos que Jesús el Mesías está en vosotros? Aquí la exhortación del Señor diciendo, Cristo está en vosotros. ¿Acaso no lo podéis reconocer?
Salgamos del Evangelio, de buscar la venida del Señor y empecemos a vivir al Cristo en nosotros. ¿Saben por qué nos inventamos un evangelio así? Porque no tenemos fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Yo tengo que examinarme con el Señor. Todo el tiempo tengo que estar examinando qué ocurre dentro de mi corazón. No puedo ignorar las intenciones de mi corazón. Tengo que ser consciente. Si se me salió un garabato es porque algo está ocurriendo dentro de mí. Si me dio la envidia porque el vecino se compró un auto nuevo y yo no lo puedo comprar es porque algo ocurre aquí. Si veo al hermano prosperar y no me alegro es porque algo me está pasando. Y yo no, dejemos de ignorar. Dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, ¿qué es estar en la fe? Enfocados. Estar en el enfoque de lo que el Señor está hablando. Estar en el enfoque de vida. Estar enfocado en lo que el Señor, Él determinó para nosotros. Y vivir ese tiempo con fe en su voz. Recordemos que la fe viene por el oír. La fe no viene por positivismo humano. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y probaos a vosotros mismos. ¿Cómo me pruebo? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué se me van los ojos cuando veo a una mujer? ¿Por qué se me van los ojos? ¿Por qué me amargo tan rápido? ¿Por qué me airo tan rápido? Y empezar a conocerse uno mismo es parte de conocer al Señor. La Escritura habla que debemos conocernos a nosotros mismos. Todo el tiempo yo debo conocerme, debo conocer con lo que peleo, debo conocer con lo que me tengo que cuidar, debo conocer el cómo reacciono, debo conocerme y decir, en esto estoy trabajando. En esto estoy trabajando, en esto estoy con el Señor, en esto. Aún no estoy a plenitud, pero sé que en esto tengo problemas. Si tengo amor con el dinero, bueno, en esto tengo problemas, tengo que trabajarlo. ¿Y cómo trabajo el amor con el dinero? Dando. No hay otra forma más hermosa que trabajar el amor del dinero que dando. Cuando tengo la oportunidad de dar limosna, doy mis limosnas. Cuando tengo la oportunidad de dar ofrendas, doy ofrendas. Cuando tengo la oportunidad de ayudar a alguien, lo ayudo. Cuando tengo la oportunidad de dar a mis hijos, le doy. Cuando tengo la oportunidad doy de lo que el Señor me da. De lo recibido de su mano, de eso damos. Doy. Porque sé que tengo problemas con esto. Necesito ir en contra de esto porque sé que esto me está robando la vida en el Señor. No puede ser que no vaya a lugares o no haga cosas porque por el dinero, decir yo sirvo al Señor, no sirvo el amor al dinero. Hay tiempos, no sé, por darte un ejemplo, hay tiempos donde hemos ido de repente a la playa con mi esposa y hemos cocinado en la casa y cocinamos algo sencillo. Está bien, pero de repente hay recursos, ¿por qué no ir a un restaurante y pagar un recurso y comerte un plato de comida? Y que de repente en vez de que haga la comida tu esposa y lave los platos y todo, sentarse a la mesa y decir, bueno, el recurso que hemos ganado también es para bendecir mi casa. No, pero es que lo podríamos ocupar para otra cosa. Pero sentarnos a la mesa y compartir también es algo hermoso. Pero hay tiempos que no. Pero a veces de amarrete. ¿O no? Y es verdad. Y de repente sufrimos. Sufrimos porque fue mucho. Ay, no, fue mucho. Te lo dio el Señor, hermano. Deja de estar calculando, deja de estar midiendo. Deja que el Señor sea Dios en tu vida. Y deja que Él se abra. Y de repente estás reteniendo lo que el Señor quiere traer. Que Él te quiere llevar a una calidad de vida mucho mejor, pero tú no la crees. Y Dios te puede sorprender. Dios te puede sorprender. Totalmente. Dios te puede sorprender. Lo que pasa es que a veces la calidad de vida que llevamos conforma a nuestro corazón, no al corazón del Señor. Y no es lo mismo comerse una torta en la casa que ir y comerse un pedacito de torta en un café y que es otra cosa.
oír de repente. Hay detalles que el Señor puede tener contigo que de repente tú dices, es solo mentalidad, es solo mentalidad. Hay viajes que nosotros hemos hecho por tierra que los podríamos haber hecho por avión y salía más barato, solo por mentalidad. Pero hay otros que hay comisionamiento territorial. Pero el tema es cuando decidimos conforme a la mentalidad. Y vamos a buscar al Airbnb y decimos cuál es el más barato. En vez de buscar cuál es el mejor, cuál es el más bonito, cuál es el que tiene mejor vista, y de repente el Señor te da algo con un precio acorde, quizás no el más barato, pero algo que sí puedes pagar, pero que es algo que el Señor tenía. Pero solo por mentalidad, filtro el más barato. Rompamos las estructuras limitantes. El Señor nos ha bendecido, hermano. El Señor nos ha bendecido. Necesitamos abrirnos a eso. Entonces, lo primero y más importante es empezar por nuestro corazón. La Escritura habla que una mosca ensucia todo un perfume. Todo un perfume. Entonces, los detalles para el Señor sí importan. Los detalles sí importan. De repente tenemos cosas tan mínimas que van frustrando los tiempos del Señor. No es lo mismo decir algo, pero decirlo de otra forma. Podemos decir lo mismo, pero de otra forma. El cómo lo decimos también va ensuciando a veces. El poder decir eso y decir, pero decirlo desde un punto del corazón del Señor cambia. Entonces, lo primero y más importante, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinémonos. Hermano, examinémonos en este tiempo. Si estamos en la fe y probaos a vosotros mismos. Pruébate lo que te cuesta y te va a dar, no quiere decir que busques la tentación. Pues, pruébate tiene que ver con verte a ti, mirarte, decir, ¿cómo reacciono frente a esto? Eso es probarse, ¿cómo reaccioné? Todo el tiempo estamos expuestos a la luz y a la tiniebla. ¿Cuánto amo la luz? ¿Cuánto la amo? ¿Ah? Entonces, primero y más importante es empezar por nuestro corazón. Las motivaciones y la actitud de nuestro corazón. No necesitamos venir alineados, necesitamos venir dispuestos. Nos hizo tanto daño el alineado, que mucho alineado y tanto aliño se echa a perder la carne. ¿O no? A veces con salsita queda mejor. Con pura sal. ¿O no, Matías? Pero a veces tanto alineado que alineado, hermano, nadie está tan alineado. Es decir, esa palabra alineado es para puro descalificar a los hermanos. ¿Qué necesito yo? Que alguien venga acá y toque esta cuestión con un corazón dispuesto. Que alguien venga con un corazón dispuesto. Que alguien venga con un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a que amar a Dios. Nada más que amarlo a Él, amar el cuerpo, amar el adorar. Y en eso, porque este lugar no te va a dar una autoridad sobre el que está ahí. Y el estar ahí y estar adorando, qué lindo era hoy día ver a Benjamín ahí. ¿Cierto? Ver los jóvenes, ver que se está removiendo y que se muevan también los jóvenes que estén adorando. Yo estoy animando a Ignacia, es muy vergonzosa, pero a ella le gusta. Pero si estamos todo el tiempo que hay que estar alineados, nadie está así. Es el evangelio de descalificación. Yo vengo de ahí, toda la vida estabas a prueba, nunca estabas listo. Nunca estabas listo. Nunca calificaba. Oye, pero nunca calificaba. Y la verdad, ¿sabes cuál era el problema? Que tenían miedo a que uno creciera. Ese era el problema. Y a la final el Señor, cuando uno quiere crecer y quiere buscar el Señor, el crecimiento lo da Dios. No hay forma de detener el crecimiento del Señor. Porque Él da autoridad, Él quita reyes, Él pone reyes. En un día el Señor quitó a Maduro, en un día. ¿40 minutos? 40 minutos duró. Y el Señor, ¿hace cuánto nos había dado una palabra? El domingo antepasado el Señor nos dijo acá que el Señor iba a sacar a Maduro ahora. Y lo sacó. Está grabado que venía ahora. Y nosotros,
Y ni te digo la explosión de vida que hay en el grupo que tenemos, porque nos reunimos con más de 40 venezolanos ahí, ¿cierto? Y están compartiendo los venezolanos, no duermen. Ellos están en una alegría, un gozo, de verdad que yo... Y nosotros pidiendo comunismo, yo no estoy en contra del comunismo, pero nosotros no sabemos lo que es. No sabemos lo que es verdaderamente. Y yo no soy derechista ni de izquierda, no soy de ningún partido, yo soy del Señor. Pero indudablemente que yo sé mirar, es decir, veo lo que ocurre y digo, esto no lo quiero para mis generaciones. Ahora que, bueno, cómo se administra el petróleo y todas esas cosas, bueno, el Señor verá, todo tiene su precio. Sí, pero yo creo que más importante era erradicar el yugo que estaba el pueblo. Era un yugo de esclavitud. Yo sé lo que es estar bajo yugo. Yo creo que cada uno de nosotros sabe lo que es estar bajo un yugo de autoridad. Cuando uno está bajo un yugo de autoridad y temor, no te quieres mover, no quieres hacer nada, no quieres vivir. A veces cuando uno tiene yugos de autoridad es fuerte. Yo recuerdo una vez con mi esposa fuimos a San Vicente y yo le invité a tomar helado. Son muy ricos los helados San Vicente, se los recomiendo. Y quiero ir a conocer la heladería de Curicó porque creo que es la mejor heladería de Chile. Creo que hay un chef que prepara helado. Hay que ir. Vamos. Hay que ir. Son helados de chef. Creo que son una locura. Bueno, y fuimos con mi esposa, yo la invité, nosotros veníamos de una autoridad espiritual muy abusiva. No sé si recuerdan que hablamos hace un tiempo de la iniquidad por autoridad espiritual, los abusos así como una persona es abusada en la carne, puede ser abusada en el espíritu y queda violentada completamente en el espíritu y necesita sanarse. Nosotros vivimos eso con Katy, fuimos a compartir, invité a ella, a mi esposa, a mis hijas, le dije, vamos a tomar unos helados a San Vicente. De repente estábamos ahí y dije, saquemos una fotito, estaban bonitos los helados, saquemos una fotito. Me dijo, no, porque nos van a ver. Y van a decir, ¿por qué no mandamos ofrenda? Y ya habíamos mandado nuestra ofrenda, habíamos mandado nuestras cosas, habíamos comprado nuestras cosas. Ya habíamos dado, siempre fuimos responsables al comisionamiento donde estábamos de la casa, siempre. Por compromiso siempre fuimos responsables, pero cuando mi esposa me dice eso, yo le dije, Katy, nos vamos. Ya nada más. Ni yo he logrado eso contigo. Ese sometimiento no lo he logrado jamás. Y que otro lo logre no puede ser. No. ¿O no? Era imperdonable. Nos vamos, le dije yo. Nos vamos. Mandé unos mensajes, necesitamos tener una reunión porque nosotros nos vamos. ¿Listo? Listo, nada más. Entonces, hay cosas que verdaderamente van ocurriendo y nosotros de repente no sabemos lo que está viviendo el otro. Y ahí es donde viene el pasaje de Pablo, decir, lloremos con los que lloran. Alegrémonos el llorar con el otro es intercesión. El alegrarse con el otro es intercesión. Es estar ahí cuando el otro necesita, también es intercesión. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que examinar en este tiempo? ¿Cómo es nuestro enfoque en base a las cosas de Dios? ¿Estamos solo cumpliendo, siendo responsables, o verdaderamente estamos disfrutando de los beneficios de caminar con Dios y los frutos que permanecen en Él? Porque podemos estar por responsabilidad, podemos estar cumpliendo, pero no estamos disfrutando de los beneficios de lo que es caminar con Él. Como yo te decía antes, mi esposa es testigo, íbamos a la playa, yo no me bañaba en el mar. No me bañaba. Bueno, en la ducha sí, pero en el mar no. Y de verdad que yo había perdido el ser niño porque las tinieblas vinieron y atentaron a mi vida de niño. Entonces para mí el disfrutar algo no era correcto como niño. Podía disfrutar algo de adulto, pero algo de niño no lo podía disfrutar.
Dejé de jugar a la pelota, dejé de hacer muchas cosas, dejé de tener amigos. No tenía amigos. Dejé de muchas cosas que creía que eran de niño, pero verdaderamente eran cosas que a mí me daban vida. Y de verdad que me metí con el Benjamín y con el Gaspar, y nos metimos los tres. Matías andaba arreglando el auto, que le ocurrió un percance. De los percances, Matías. Siempre pasa algo, Matías. Esa es la de Loco Bielsa, yo se la tengo, pero siempre pasa algo, Matías. Pero hubo victoria, tranquilo, sí. Pero, y sabes que con los niños y nos metimos a las aguas y nos botaba la ola, y yo disfruté como ellos, igual como un niño. Yo creía que era de la misma edad de ellos en el momento. Claro, no tiene muchos años más, pero creo que el disfrutar las generaciones es también eso, el disfrutar con ellos, el jugar con ellos. Dios nos puede llevar a recuperar la inocencia jugando. Eso es lo que me dijo el Señor. Hay juguetes que son para grandes, que sí el Señor nos puede regalar, como una cuadrimoto. Es que sí, ya está lista ya, ¿viste? ¿Vos viste que ya? Sí, pero de verdad, uno dice es algo, pero no tiene sentido. Pero para nosotros los varones sí tiene sentido, porque nos sana. Quizás no la cuadrimoto, pero quizás al otro, el ir a jugar un ping-pong, el ir a jugar un pool, el ir para nosotros el ir a acampar, cualquier cosa que sea entre varones para nosotros es un juego. Es un juego. Yo vi cómo jugábamos a la pelota el día que estuvimos en el campamento del 1. Salió de todo ahí. Pero fuimos niños. ¿Y sabes qué? Nos sanó. Nos sanó. Entonces, algo que se le roba mucho al varón, que Dios me ha venido ministrando mucho, es la niñez. A la mujer se le guarda un poco más porque la mujer es... Pero al varón, fíjate, nuestros papás, nuestros abuelos tenían que trabajar cuando chicos. Y parece que te van implantando esa mente, que te van implantando la responsabilidad. Acuérdate que eres hombre, acuérdate. Y como que pareciera que uno no sabe disfrutar ni jugar. Necesitamos volver a recuperar el jugar. Yo trato de jugar con mis hijas hoy día. No juego muñeca, no me gustan esos juegos. Pero sí lo que hago, le estoy comprando juegos de mesa. Y estamos jugando el Monopoly, el Club, juegos de la Adivina Quién, ¿sabes? El Cancelado, o el Bachillerato, cualquier... ¿Y sabes qué? Y ellas están con su bebida, yo una cerveza. No, mentira. No, esa es después. No, es broma. Amén. Pero disfruto, juego con ella. El aprender a jugar con nuestros hijos nos sana. De verdad. Así que no pierda ese tiempo. Juegue con ellos. De jugo. Tírese por el refalín, súbase al columpio. Por favor, juego sano. Lucha libre. Entonces, estamos disfrutando de los beneficios de caminar con el Señor, porque el caminar con el Señor tiene abundantes beneficios, riqueza. Es demasiado las insondables riquezas de Cristo para no disfrutarlas. Entonces, Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero mi propósito es darle vida plena y abundante. La versión NTV. Me gusta mucho esta versión porque dice vida plena y abundante. Es decir, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y lo hemos experimentado. Pero tenemos que experimentar mi propósito. Este es el propósito de Cristo. Él está cumpliendo un propósito en nosotros. Este es mi propósito para tu vida, te dice. ¿Cuál es mi propósito para tu vida? Darte vida plena y abundante.
la plenitud de vida y la abundancia de vida. El experimentar la abundancia de las riquezas de Cristo, la vida abundante, la vida plena, el ser plenos en el Hijo, el no tener necesidad de nada, el no tener sentido de pérdida de nada. En Cristo no hay pérdida, no existe la pérdida. Todo sentimiento de pérdida no proviene del Señor. ¿Por qué no hay pérdida? Porque hay plenitud. Y alguien que está pleno no puede tener un síntoma de pérdida, porque está pleno, pleno en el Hijo, pleno en el propósito, pleno en el disfrutando la vida abundante de lo que es caminar en sus propósitos. Entonces, ¿qué estoy viviendo yo? Tenemos dos tipos de vida, el modo supervivencia o el modo vida plena y abundante. ¿Cuál estoy viviendo en Cristo? Porque a veces estamos en modo supervivencia. Aquí sobreviviendo. No, soy malo para la canción. Pero estamos solamente sobreviviendo. Sobrevivimos las finanzas, sobrevivimos la relación conyugal, sobrevivimos la relación familiar, sobrevivimos la relación en lo congregacional, sobrevivimos en la comunidad, en todo lo que hacemos, sobreviviendo en el trabajo, sobreviviendo. ¿Cómo vamos a vivir todos sobreviviendo? Si no es lo que se nos prometió por medio de Cristo. Cristo nos prometió una vida abundante. Entonces los conyugazgos deberían tener un conyugazgo pleno. ¿Por qué? Porque eso es lo que se nos prometió. La relación con nuestros hijos, la relación familiar, el poder tener vida en familia es algo precioso. Algo precioso. No puede ser que el trabajo te robe los tiempos en familia. Si te gusta jugar Play, invita a tus hijos a jugar Play. ¡Gloria a Dios! Yo quedé en el Winning Eleven todavía. Pero los juego todavía. Pero eso es lo que me gusta. Los chiquillos llevaron allá a la playa, llevaron los PES, el último. De verdad que los monos eran demasiado realistas para mí. No, yo necesitaba el monito cuadrado que corre rápido y ese me gusta. De verdad, porque... pero disfruté, jugué, me goleaban, pero disfruté. Pero aprender a disfrutar la vida en familia, a disfrutar lo que Dios te ha dado, a disfrutar lo que tienes, disfrutar cada momento es una dimensión eterna, el disfrutar, el comer una mesa juntos, compartir. Hermanos, disfruta a tu hermano. Siempre les digo, no sabemos cuánto tiempo estemos juntos acá. Hermanos, yo les digo, si el Señor un día nos llega a llamar a mí con mi esposa a otro país, nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos a ir. Ustedes tienen que quedarse acá, no nos sigan. No los queremos allá. Por favor, nos vamos de ustedes. De verdad, ¿sabes que lo que más nos hemos dado cuenta? Que el Evangelio nos roba el disfrutar. El Evangelio falso, no el Evangelio de Cristo. Vemos hermanos muy metidos en las dimensiones del Espíritu, pero no saben disfrutar las cosas sencillas. Y vemos otros muy en la carne, peleándose por niñería, pura niñería. Y digo yo, ¿por qué? Sal de las peleas. El Evangelio la pelea. Tienen conflicto con todo el mundo. De verdad, déjate de pelear. Porque verdaderamente peleas contra ti mismo. Si peleas contra el cuerpo, te estás peleando contra ti mismo. Y empieza a disfrutar. De verdad, yo con mi esposa éramos gente que peleábamos mucho. Todo el día. Ahora peleamos la mitad del día. Pero ya no peleamos todo el día. Pero estamos forzándonos en disfrutar tiempo juntos. Llevamos 22 años juntos. 22 años de casados. Es decir, ¿qué hacemos peleando por estupideces? A veces yo digo, ¿qué peleamos por tonteras? Y digo yo, 22 años juntos y peleando. Y a veces que como que ya transicionar a un corazón más maduro y decir, estas cosas las puedo resolver. Ya el hombre no cambió, es decir, los calcetines los dejó ahí en el baño y no cambió. Ya hay cosas que hay que perdonar. Pero el aprender a honrarse, a amarse.
Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás con tus hijos? ¿Modo supervivencia? ¿O estamos modo obligaciones y responsabilidades? Porque también nos pasa, tu obligación es estudiar, tu obligación es esto, tu obligación es esto, ¿Y cuándo jugamos con ellos? Las experiencias son lo que le van a quedar. Ojalá tengan mucha experiencia, porque eso es lo que va a quedar plasmado en ellos. Entonces, muchos de los problemas que hoy día estamos lidiando es por no habernos mantenido en su voluntad y tomar decisiones sin su respaldo. El no obedecer abre las puertas a las tinieblas. El frustrarnos sin saber cómo resolver. El perdernos de las sendas que Él marcó para mí, para mi casa y para mi vida, para mi familia. Está bien, hay otros que Dios les marcó otra senda. Estamos en el mismo evangelio, en el mismo tiempo, pero yo sé lo que Dios nos llamó a nosotros. Y por ahí voy. No cedo a las presiones de otro. ¿Por qué? Porque sé que Dios nos confió algo, que es un propósito generacional. Y voy por ahí. Y de repente a veces me canso, pero digo, pero por aquí es. Por aquí el Señor. Hasta que Dios no me diga otra cosa a mí, aunque salgan miles de predicadores hablando otra cosa, hasta que Dios no me hable a mí, yo no puedo hacer algo porque Dios le habló a otro. Entonces, hoy necesitamos introducirnos en estas aguas de revelación. Dios me mostraba a mí cómo son estas aguas espejo, ¿cierto? Estas aguas de espejo, estas aguas de examinarnos a nosotros mismos, de probarnos a nosotros mismos. Y necesitamos que estas aguas nos examinen para que podamos caminar este año de una forma distinta. Entonces, me gusta mucho como lo habla Moisés, ya que estamos hablando de Éxodo y Moisés. Moisés dice que antes de entrar al tabernáculo, al lugar santísimo, lo primero que él tenía que hacer era presentarse delante de las aguas espejo y lavar sus manos y lavar sus pies. Y esta práctica era necesaria para que los sacerdotes pudiesen entrar al lugar santísimo. Éxodo 38, 8. Vamos a leer un poquito de Éxodo. Éxodo 38, 8 dice: e hizo la fuente, está hablando de este lugar donde iba a encontrarse con las aguas de espejo, e hizo la fuente de bronce y su soporte de bronce con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta de la tienda de la reunión. No era casualidad que lo hiciera con estos espejos, porque cuando él se lavaba sus manos y sus pies, todos los sacerdotes se reflejaban ellos en estas aguas y miraban sus manos y miraban sus pies en los espejos antes de entrar al tabernáculo. Entonces, eso tiene que ver con examinarnos como sacerdote y mirar las manos es nuestras obras. ¿Cómo están nuestras obras delante del Señor? En nuestros pies son nuestro caminar. Entonces, qué importante es para el Señor el que podamos primeramente, para entrar en este año que estamos entrando, el mirarnos en estas aguas espejo. En esto dice, e hizo la fuente de bronce y su soporte era de bronce, ¿cierto? Con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta de la tienda de la reunión. Éxodo 30, del 17 al 21. Acá está la instrucción, se la da el Señor. Dice del 17, Éxodo 30. El Señor habló a Moisés diciendo, harás una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse y la pondrás en la tienda de reunión y el altar y luego colocarás agua en ella. Y Aarón y sus hijos se lavarán en ella sus manos y sus pies. Y cuando entren a la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar, para ofrecer sacrificios al Señor, la ofrenda ígnea, se lavarán con agua y no morirán. Se lavarán pues las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo y su descendencia por sus generaciones. Ojo, dice que se lavarían, si no morirían. Estas aguas espejo, lo que
hacían era preservar la vida del sacerdote. Entonces el entrar por las aguas de espejo es tan necesario para un sacerdote. La Escritura habla, para los que piensan sacerdote como alguien de túnica, dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo un reino sacerdotal para Dios y Padre. A Él sea la gloria, la soberanía por los siglos. Amén. Entonces, cuando está hablando de sacerdotes, está hablando de nosotros, de su pueblo. Él nos hizo un reino de sacerdotes. Pero qué importante es, primeramente, como diseño, como sacerdotes, presentarnos delante de las aguas de espejo y que Él vea nuestros pensamientos, que Él vea nuestro corazón, que Él vea nuestras manos, que Él vea nuestros pies y enseñarle a nuestros hijos, porque dice Aarón y sus hijos, a que nuestros hijos vean sus actitudes, vean sus decisiones, vean lo que ocurre en ellos. De chiquitito que ellos puedan ver y examinarse. Es parte de la voluntad del Señor para nosotros, como pueblo de sacerdotes, que podamos presentarnos delante de estas aguas espejo en el Espíritu que Él está trayendo. Lucas 18, del 9 al 14. Dice, uno de los que confiaban en sí mismo como justos, menospreciaban a los demás y les propuso esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el fariseo y el otro el publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismas estas cosas: oh Dios, te doy gracia porque no soy como uno de los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano a distancia no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, sé propicio para mí, pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado antes que aquel, porque todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál era el problema del fariseo? Que no tenía la capacidad de mirarse. Veía sus obras justas, pero no tenía la capacidad de mirar lo injusto. Levantaba sus obras justas delante de los demás, delante del Señor, pero no tenía la capacidad de mirar lo injusto. A diferencia del publicano, que se golpeaba el pecho, no golpeándose el pecho lamentándose, ¿no?, sino reconociendo que había necesidad de la gracia del Señor para él. Y os digo que esté bajo su casa justificado antes que aquel. El Señor justifica al que se reconoce delante de las aguas, pero el que no, dice, el que se enaltece será humillado. Entonces, a veces tenemos esta actitud de fariseo, donde estamos muy pendientes de las obras del hermano, del mundo, de las cosas que hace otro, pero no tenemos la capacidad de mirarnos. Nos cuesta reconocer nuestros errores. Nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta a veces el mirarnos delante del Señor y decir, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué no puedo pedir perdón cuando me equivoco? Por orgullo, hermano. Es orgullo de creer que pierdes una posición cuando te equivocas y pides perdón. ¿Y qué es lo que hace el orgulloso? ¿Se condena o se victimiza? Pero no se arrepiente. Ocupa estas 2 artimañas. Hoy, para mí la condenación es un espíritu, lo habla la Escritura, dice, espíritu de condenación. Entonces, un espíritu que se conecta en el lugar donde debería ir el Espíritu Santo, que es nos lleva a convicción de arrepentimiento. ¿Y qué hace? Se condena. Ay, pero ¿por qué yo no puedo esto? Y me condeno y soy miserable y no merezco amor, no merezco esto. Pero no cambia, porque no tiene arrepentimiento. Y lo otro que hace, se victimiza.
¿Pero por qué tuve que heredar esto? ¿Y por qué tengo que vivir esto? ¿Sabes cómo se sale de ahí? Destronando al yo. Destrona el yo y empieza a mirar con los ojos del Espíritu. Deja que Él te examine y vas a darte cuenta que la convicción que el Espíritu trae es otra cosa. Es otra cosa. Cuando el Espíritu te convence de justicia, es otra cosa. De pecado, el Espíritu Santo tiene la autoridad para traer convicción a los hijos que nos libera verdaderamente de un caminar en el error. Y salimos del engaño, no, es que no se puede. Mentira, son tu forma de pensar que piensa que eso es normal. Hemos normalizado una forma de vivir que no es normal para el cielo. Entonces necesitamos, para entrar en este año, estas aguas de espejo. Y estas aguas de espejo, yo me gozaba porque justo ayer le compartí a Katy que estaba viendo una publicación y veía a hermanos, a Marcos Brunet, y estaban compartiendo de las aguas de espejo, justo para comenzar el año. Y dije, gloria al Señor, nos copió este hermano antes que predicar. No. Justo el Señor, es que Él va hablando a su iglesia, a sus tiempos, sus cosas. Entonces necesitamos ser honestos y enfrentarnos aquí a nuestra condición. Yo debo enfrentarme a mi condición. Enfrentarla, decir, esta condición la he normalizado, pero esto no es diseño para mi vida. Yo sé lo que Dios diseñó para mí. Y me apego nuevamente al diseño de Dios y jalo las realidades del cielo y empiezo a pedir ayuda, empiezo a buscar, porque me cuesta mirarme, necesito que alguien mire por mí. Examinados unos a otros, exhortados unos a otros. Necesito que miren por mí. Esa es otra actitud de humildad. No me avergüenzo de lo que me cuesta, sino que busco gente madura que pueda velar y mirar por mí. Necesito. Eso es lo que hace un hijo maduro que vela por los intereses del Señor. Y para Dios eso es adoración. Es adoración. Es verdadera adoración. Yo tuve que llegar en varios momentos a decirle a mi esposa, yo esto no puedo solo. Necesito que me ayude. Necesito que me ayuden, no puedo solo. Yo me siento así. Aunque sé que esto que estoy sintiendo está mal, así me siento. Esto ocurre, no sé cómo gobernar esto, no sé qué ocurre. Y empezar a sincerarte con personas que verdaderamente te aman y esperan que verdaderamente te alinee al propósito, es luz. Eso es luz. Es no esconder ni avergonzarse y no perpetuar la forma errante, sino que verdaderamente decir, necesito que el Señor direccione mis pies, voy a entrar en sus aguas, lávame completo, lava mis pies, lávame completo. Amén. Entonces, así lamentablemente viven algunos hijos de Dios sus días, viendo solamente lo que pueden obtener para ganar, enfocados en sus necesidades, emociones, pero perdido de vista completamente de mirarse y mirar el propósito. He visto gente que de repente ha dicho, Señor, dame un trabajo para servirte, y pareciera como el trabajo después se olvidan del Señor, se olvidan de sus hermanos, se olvidan de su familia, se olvidan de todo porque pareciera que el trabajo se posicionó por sobre todos los otros intereses. Entonces la vida en el Evangelio no es solamente buscar lo que puedo obtener para ganar. Siempre va a haber pérdida, siempre va a haber rendición, siempre va a haber sacrificio, siempre va a haber algo que nosotros necesitamos entregar. No puede ser que solamente busquemos ganar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor? Que nos mantengamos comprometidos, enfocados, y que el corazón esté centrado en Dios, en su voluntad. Revisar nuestras frustraciones, revisar nuestras ofensas, revisar nuestros aburrimientos. Veamos el examen de las aguas. Vamos al examen de las aguas. Y que las aguas nos examinen. Amén. ¿Qué ocurre cuando están Moisés
Acá, Éxodo 15, del 23 al 27. Cuando está Moisés y van a pasar por un tipo de agua. El agua siempre revelaba cosas. Dice Éxodo 15, del 23 al 27. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque estaban amargas. Por eso llamó su nombre Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol, el cual echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y ahí le puso estatuto y decreto y allí lo probó. Y dijo, si oyes diligentemente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y llegaron a Elim, y había allí 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí sobre las aguas, junto a las aguas. ¿Te das cuenta que las aguas siempre eran protagonistas? Toda la escritura está marcada por las aguas. Aún habla en Génesis del rocío que caía en la mañana. Siempre las aguas fueron protagonistas. El tema es que la iglesia necesita volver a conectarse con las aguas. ¿Qué reflejaban las aguas Mara? La amargura que había en ellos. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? Las podía endulzar. Él vino y puso el árbol de la vida con sus frutos y endulzó las aguas. Y he visto gente con amargura que de repente por algo que no logró perdonar, se enredó, hasta que eso produjo una amargura en sus aguas y no logra salir de ahí. Sobre todo lo he visto mucho en la mujer. Tú empiezas a darte cuenta que la mujer cuando, no sé, a su edad, juventud, era una dulzura, un gozo, una alegría, y su edad adultez, todo le enoja, todo le molesta, todo le da rabia, todo le aira. ¿Pero por qué? Porque hay un problema con sus aguas. Pero necesitamos mirar que no es, si veo todo malo hacia afuera, es porque eso se refleja de lo que está en mí. Eso le estaba diciendo al Señor, esas aguas están amargas porque la amargura está en ti. Está en ti. Pero el Señor vino y Él tuvo la capacidad de endulzar las aguas. Él tiene la capacidad de endulzar nuestro corazón nuevamente. Imagínate que después de ver grandes victorias, aún venciendo a Faraón y sus ejércitos, donde no había agua para beber se quejaron. Entonces, ¿qué eran estas aguas? El reflejo de sus corazones. El reflejo de sus actitudes, Mara en hebreo es amargura. Ellos pudieron ver sus amarguras. Amén. Santiago 1 del 22 al 25. Estoy terminando. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente al espejo. Pero el que se mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en sus acciones. Acá vemos dos tipos de personas, los que buscan el agua y se reflejan y se ven y ven verdaderamente y pueden reflejar a Cristo en sus vidas, y el que no puede reflejar a Cristo porque no se miró en las aguas. No se miró.
sino que se olvidó. Entonces no es solo mirar, sino que es entrar y lavarnos las manos y los pies. El poder ver y entrar en las aguas que el Señor está trayendo. El buscar vivir en la revelación. Hay un monje, se llama, después usted lo puede buscar, se llama Broter Lawrence, que es un monje que él era de la iglesia carmelita, era un hermano. Y él, una de las cosas que él hacía era el encargado de lavar los platos del santuario, el templo. Él se encargaba solamente de lavar los platos. No era famoso, no era predicador famoso, no era alguien público, sino que... y él decía algo, es tan necesario lavar los platos porque cada día necesito mirarme y verme. Y él dijo una frase bien, bien clave. Fue una persona súper importante. Él nunca dejó de hacer esa obra. Aún en su posición dentro de la estructura católica que él tenía, nunca dejó de hacerlo. Y dice, cuando me doy cuenta de que he dejado de mirarme y pensar en Dios, simplemente vuelvo a Él sin angustia y sin culpa. ¿Amén? Bueno, ¿qué tal si nos miramos en estas aguas? ¿Qué les parece si podemos tener un momento? Creo que es importante que el agua ha sido la palabra del Señor. Creo que necesitamos poder tener ese tiempo de mirarnos y mirarnos sin culpa. Como decía este hombre, ¿cierto? Él decía, acá voy, dice, sin angustia y sin culpa. Pero sí necesito estarme mirando constantemente. No sé si hay alguien que me pueda acompañar con el teclado un poquito.